Kerem Bürsin ha soltado la bomba. Y no es una bomba cualquiera, es sobre Andercel y su reacción, que va a dejar sin palabras. Prepárense porque el salseo turco está que arde y esto acaba de subir varios grados. Imagínense la escena, todos esperando, todos preguntando, todos teorizando sobre qué está pasando entre Kerem y Hande. Llevamos meses, dándole vueltas. ¿Se reencontraron? ¿Han vuelto a hablar? ¿Hay alguna posibilidad de que la pareja que nos enamoró en Senkalkap vuelva a la vida? Y él, el rey del misterio, por fin ha dicho algo. Pero ojo que no se piensen que ha sido un sí, claro que hablamos. No, señores. Kerem ha sido sorprendente. Lo que él contó sobre su encuentro con Hande deja muchísimas, pero muchísimas, cosas en el aire. Para ser honestos, yo me esperaba una respuesta más directa, algo así como sí, la vi y todo genial. Pero no, él se ha ido por las ramas, pero de una manera que me da a mí que hay más de lo que cuenta. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem sabe perfectamente el poder que tiene una buena historia. Y ahora mismo, la historia de él y Hande es oro puro. Cada mínima interacción, cada mirada, cada palabra, todo se magnifica. Así que, en lugar de soltar una verdad aburrida, él prefiere jugar con nuestras emociones, ¿no creen? Muchos dicen que él solo quiere mantener el interés mediático, que es una estrategia de marketing. Y sí, es una posibilidad muy fuerte. En este mundillo, todo vale para mantenerse en el candelero. Pero yo sospecho algo más personal. Creo que Kerem todavía tiene sentimientos encontrados, o al menos, una gran admiración por Hande. La forma en la que habló con ese tono, había algo de ternura, ¿no les pareció? Y luego está la reacción de ella, o mejor dicho, la falta de reacción pública. Hande es mucho más reservada con estas cosas. Ella no se expone de la misma manera que Kerem. Y eso en el fondo me da a mí que también dice mucho. Si él hubiera dicho algo que a ella no le hubiera gustado, ya estaríamos viendo alguna indirecta en redes sociales. Pero no, silencio total por su parte. ¿Será que está esperando a que él diga más? ¿O que directamente ya lo sabe todo y no le da importancia? Lo que es innegable es que la conexión entre ellos es algo que el público ama. Y cuando digo público me refiero a millones de personas que vibraron con su química en pantalla. Así que se reencuentren, que hablen, eso es música para los oídos de los fans. Y Kerem lo sabe. Pero vamos al grano, ¿qué dijo exactamente? Pues algo así como que se encontraron, que todo estaba bien, que se desean lo mejor, todo muy correcto, muy educado. Pero detrás de esas palabras, ahí está el verdadero salseo. Él sonreía, sí, pero con una sonrisa que te hace pensar, ajá, algo más hay aquí. No era la sonrisa de alguien que se cruza con un ex y ya está. Era la sonrisa de alguien que sabe que cada palabra que dice está siendo analizada al microscopio. Yo me pregunto, ¿realmente ha sido un encuentro casual? ¿O se han citado para hablar? Porque si se han citado, eso ya nos dice que hay una conversación pendiente, que hay cosas que aclarar o simplemente, que quieren verse. Y yo personalmente apuesto por la segunda opción. Nadie organiza un encuentro para decir, hola, adiós y nada más. Lo que me fascina de Kerem es su habilidad para generar expectación. No da puntada sin hilo. Y con Hande es el rey de la estrategia. Cada movimiento, cada declaración, cada foto, todo tiene un propósito. Y este encuentro y su posterior declaración son la prueba de ello. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Estamos ante una reconciliación inminente? ¿O simplemente han pasado página y se desean lo mejor como amigos y colegas? Yo, la verdad, tengo mis dudas. Porque cuando hay tanta química en pantalla, y tanta conexión que traspasa la pantalla, es difícil que se apague del todo. Y esta reacción de Kerem tan ambigua no les da a pensar que él mismo no está seguro de lo que siente o de lo que quiere. O peor aún, que está jugando con fuego. Porque sabe que cualquier cosa que diga o haga va a desatar la locura entre los fans y la prensa. Lo que sí está claro es que la saga Kerem y Hande está lejos de terminar. Y yo, desde luego, no me la pienso perder. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué creen que significa este encuentro y la reacción de Kerem Bürsin? ¿Piensan que esto es el principio de una reconciliación, o solo una estrategia para mantenernos enganchados?